personas, Dios, durante la madrugada, durante la noche, Dios, perdieron su vida, Dios, más tú, Dios, has permitido, Dios, que podamos, Dios, conocer un día más, Señor, que podamos, Señor, Padre, tener un día más de vida. Padre, por eso, Señor, en esta mañana, Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, por nuestra vida. Gracias, Señor, Padre, por el vestir. Gracias, Señor, Padre, por el alimento. Gracias, Señor, Padre, por poder, Dios, disfrutar, Cristo bendito, Señor, de tu misericordia. Señor, la cual tu palabra dice que son nuevas cada mañana. Señor, que tu bondad, Señor, son nuevas cada mañana, Dios, cada día, Señor, se renueva, Dios. Padre, gracias, Señor. Padre, porque aún sin merecerlo, Cristo bendito, Señor, tú permaneces fiel para con nuestra vida, aunque nosotros, Señor, seamos infieles, Señor, para contigo, Dios. Señor, tú, Dios, te permanece fiel, Señor, con nosotros, Cristo bendito. Padre, por eso, Dios, te damos gracias. Gracias, Cristo Rey. Gracias, Señor, Padre, Señor, por tu misericordia, por tu bondad. Señor, Padre, en esta mañana, Dios, venimos delante de ti, Señor, Padre, presentándote, Dios, nuestras vidas. Señor, presentándote, Señor, Padre, nuestro ser delante de tu presencia. Padre, en esta mañana, Dios, Señor, levantamos nuestras manos delante de ti, Señor, en señal, Dios, de agradecimiento. Señor, en esta mañana levantamos, Dios, nuestras manos delante de tu presencia. Señor, presentándote, Dios, nuestras vidas. Señor, en agradecimiento, Dios, Padre, por lo bueno, Señor, y misericordioso que ha sido, Dios, Padre, durante esta semana con nuestra vida. Padre, gracias, Señor, por habernos guardado, Dios, de la muerte. Gracias, Señor, por habernos guardado, Dios, de accidentes, Señor. Padre, que aunque nuestros ojos, Señor, Padre físico, Señor, no pudieron, Dios, quizás observar, Señor, el peligro, Dios, que estábamos, Señor, Padre, Señor, transcurriendo. Señor, tú, Dios, Padre Santo, nos has guardado. Por eso en esta mañana, Dios, levantamos, Dios, nuestras manos delante de ti, Señor, agradeciéndote, Dios, Padre, por lo bueno, Dios, que ha sido con nuestra vida. Señor, Padre, en este momento, Dios, colocamos, Dios, este servicio delante de tu presencia. Señor, colocamos, Dios, este momento, Dios, que hemos, Señor, apartado, Dios, Padre, en nuestra vida, Dios, para poderte, Señor, glorificar, para poderte, Señor, Padre, alabar, para poderte, Señor, bendecir, Dios, y exaltar tu santo nombre. Padre, seas tú tomando el control de este servicio. Señor, toma el control, Cristo bendito. Señor, Padre, de las alabanzas. Señor, Padre Santo, que seas tú tomando el control. Señor, Cristo bendito, Señor, del sonido. Señor, Padre, que seas tú también tomando el control de la palabra. Señor, sabemos, Dios, Padre, que tú has venido a este lugar. Señor, Padre, que tú estabas, Señor, antes que nosotros ingresáramos por esa puerta, y que sabemos que tú, Dios, hablará a nuestra vida en esta mañana. Padre, por eso, Dios, Padre, levantamos, Dios, nuestras manos. Señor, por eso, Señor, tu pueblo se coloca en pie, Dios, y te glorifica. Por eso, Señor, tu pueblo, Dios, Señor, Padre, abre su boca, Cristo bendito, y te salta, te bendice, Señor, Padre, porque tú eres grande, Señor, y porque para siempre, Señor, es tu misericordia. Señor, toma, Señor, el control de los aires. Señor, toma el control, Señor, Padre, de todo aquello que quiera venir en contra de este lugar. Padre, que seas tú glorificándote, Señor, en esta mañana, y que tus ángeles guerreros, Señor, estén en este lugar, Dios, ministrando, Dios, con poder, Señor, y te damos gracias, Cristo bendito. Gracias, mi Rey, Padre, Señor, y glorificamos tu santo nombre, y abrimos nuestras Biblias, Dios, y Padre, en el libro de Salmos 84. Le invito a que cada uno de ustedes que hayan traído sus Biblias, gloria a Dios, pueden abrirla en el libro de Salmos 84, y leemos en la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Qué bella es tu morada, oh Señor de los ejércitos celestiales. Anhelo y hasta fallezco de deseo por entrar en los atrios del Señor. Con todo mi ser, mi cuerpo y mi alma, gritaré con alegría al Dios viviente. Hasta el gorrión encuentra un hogar, y la golondrina
construye su nido y cría a sus polluelos cerca de tu altar. Oh Señor de los ejércitos celestiales, mi Rey y mi Dios, qué alegría para los que puedan vivir en tu casa, cantando siempre tus alabanzas. Le damos gloria y honra a nuestro Dios. Aleluya. Te exaltamos, Jesucristo. Dios bendice a la iglesia en esta mañana. ¿Cuántos es un motivo de celebración estar en los atrios de nuestro Dios? Dele ese fuerte aplauso. Así es, nuestro Señor. Gracias por esa cruz que vida nos dio, porque con tu muerte, Señor, nos diste vida y vida en abundancia. Mi Jesús. Aleluya. Te exaltamos. Yo encontré la paz y el gozo que llena, la gracia que lo cambió todo. Si yo encontré en Jesús, si fue en la cruz que pude ver la condición lo lejos que me hallaba de su perfecto amor. Si fue en la cruz el Salvador me dio su amor y vida para siempre. Si fue en la cruz él canceló todo deber que condenaba mi ser. Hoy tu iglesia celebramos eso, Jesús. Si fue en la cruz donde al fin se abrió la puerta del cielo y al Padre pude llegar en real adoración. Si fue en la cruz que pude ver la condición de mi alma, lo lejos que me hallaba de su perfecto amor. Y hoy tengo vida. Si fue en la cruz que el Salvador me dio su amor y vida para siempre. Si fue en la cruz que él canceló todo deber que condenaba mi ser. Si fue en la cruz que el Salvador me dio su amor y vida para siempre. Si fue en la cruz que él canceló todo deber que condenaba mi ser. Hoy recordamos ese día, pero con gozo, Señor. Salvador me dio su amor y vida para siempre. Si fue en la cruz que canceló todo deber que condenaba mi ser. Si fue en la cruz que el Salvador vida para siempre. Si fue en la cruz que él
Dele fuerte ese aplauso al que dio todo por nosotros. Siempre estarás a mi lado, con todo tu amor me cubrirás, mientras yo tome de tu mano, seguro yo voy a estar, guía mis caminos, corrige mis pasos, no quiero fallarte, Señor Jesús. Yo voy a alabarte mientras tenga vida, y cuando se acabe por la eternidad. Siempre estarás a mi lado. Que se escuche tu voz, iglesia. Con todo tu amor me cubrirás. Eso es. Mientras yo tome de tu mano, seguro yo, ¡Aleluya! voy a estar. Guía mis caminos, corriges mi paso, Señor Jesús. Yo voy a alabarte mientras tenga vida, y cuando se acabe por la eternidad. Guía mis caminos. Guía mis caminos, corrige mis pasos, no quiero fallarte, Señor Jesús. Yo voy a alabarte mientras tenga vida, y cuando se acabe por la eternidad. Con nuestras palmas te alabamos, oh Dios. Guía mis caminos, corrige mis pasos, no quiero fallarte, Señor Jesús. Yo voy a alabarte mientras tenga vida, y cuando se acabe Juntos un día, oh Dios. Guía mis caminos, corrige mis pasos, no quiero fallarte, Señor Jesús. Yo voy a alabarte mientras tenga vida, y cuando se acabe por la eternidad. Un día juntos, Señor, tú y yo por la eternidad. Alabanza sea a tu nombre, Señor, por lo que hiciste en la cruz y sigues haciendo por nosotros. Aleluya. Gracias, Señor, porque tú eres más grande y más fuerte que cualquier circunstancia. Hoy nos gozamos en tu victoria, mi Jesús. Gracias, Señor.
el ciego abrió. No hay nadie como tú. Brillas en la oscuridad, del polvo nos levantarás. No hay nadie como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más alto que cualquier otro. Mi Dios me sana, es poderoso mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más alto que cualquier otro. Mi Dios me sana, es poderoso mi Dios, mi Dios. Brillas en la oscuridad, del polvo nos levantarás. No hay nadie como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más alto que cualquier otro. Mi Dios me sana, es poderoso mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más alto que cualquier otro. Mi Dios me sana, es poderoso mi Dios, mi Dios. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién nos podrá? Cántalo. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si Dios nos levanta, una vez más, y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién nos podrá vencer? Declaramos la victoria de la cruz sobre esta iglesia. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más alto que cualquier otro. Mi Dios me sana, es poderoso mi Dios, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más alto que cualquier otro. Mi Dios me sana, es poderoso mi Dios. Y usted y yo vamos a declarar, si Dios con nosotros, y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién nos podrá vencer? Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién nos podrá vencer? Es una declaración, ¿quién nos podrá vencer? Es lo que confiesa tu iglesia, Jesús. Tú eres grande, tú eres fuerte. No hay circunstancia, no hay diagnóstico más grande que el tuyo. No hay diagnóstico, no hay situación más alta que nuestro Dios. ¿Tú lo crees, iglesia? Por eso te invitamos a que te levantes en fe y declares sobre tu vida
la victoria de la cruz de Jesucristo. Hemos cantado que en la cruz Él canceló toda deuda, canceló todo pecado que condenaba nuestra vida. Por eso hoy tenemos vida y vida en abundancia. Hoy por eso podemos cantar que nuestro Dios es poderoso, Él es grande. Hoy, Señor, te pedimos perdón por dudar de tu omnipotencia. Nos humillamos delante de ti y te decimos, Señor, ven y sánanos. Ven, poderoso Dios, y restauranos. Brilla en nuestra oscuridad. Brilla en nuestra oscuridad. Brilla en medio de las tinieblas de la noche. Brilla en medio, Señor, de las tinieblas de un diagnóstico médico. Brilla en medio de las tinieblas de una familia, Señor, en crisis. Hoy queremos declarar sobre nuestra vida que tú brillas, Señor, que incluso del polvo tú nos levantas, que incluso, Señor, en donde no hay nada, donde no hay camino, tú abres uno nuevo. Por eso nos apoderamos de esa palabra, Señor, y cantamos: mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más alto que cualquier otro. Mi Dios me sana, es poderoso mi Dios, mi Dios. Es tu victoria, iglesia. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más alto que cualquier otro. Mi Dios me sana, es poderoso mi Dios, mi Dios. Brillas en la oscuridad, del polvo nos levantarás. No hay nadie, es tu amada que lo canta con fe, como tú. Así te sientas en el polvo, cántalo y adórale. Brillas en la oscuridad, del polvo nos levantarás. No hay nadie como tú brillas en la oscuridad. Brillas en la oscuridad. Y mientras lo cantamos, tú transformas el ambiente, Señor. Tú transformas nuestra realidad. Aunque la higuera no florezca, tú sigues brillando. Brillas en la oscuridad, del polvo nos levantarás. No hay nadie como tú. Te damos gracias por eso, Señor. Gracias porque tú no tienes rival. Gracias porque tú no tienes comparación. Y aunque muchas veces nuestra cabeza, nuestra razón nos quiere decir que no hay motivo para seguir, al cantarte, Señor, tú revives nuestro espíritu. Tú reanimas nuestra alma y nuestro corazón. Por eso podemos, Señor, declarar: y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién nos podrá vencer? Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién nos podrá vencer? Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién nos podrá vencer? Tú no tienes rival, Dios poderoso de los ejércitos. Gracias por ser nuestro Dios. ¿Y cuántos le podemos dar ese fuerte aplauso al Dios de dioses, al Rey de reyes? Fuerte ese aplauso al Rey, al que sin importar está con nosotros. Aplaudimos tu grandeza, Señor. Hay fiesta en tu casa. Una última vez: mi Dios es grande,
Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más alto que cualquier otro. Mi Dios me sana, es poderoso mi Dios, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más alto que cualquier otro. Mi Dios me sana, es poderoso mi Dios, mi Dios. Gracias, Jesucristo. Te exaltamos. Gracias por tu fidelidad, Señor. Señor, te damos gracias, Rey. Gracias, Señor, porque hemos visto, Señor, tu fidelidad. Señor, lo grande, Señor, que eres tú, Señor, para con nuestra vida. Señor, hemos visto, Señor, que tú eres grande, Señor, demostrándonos en nuestra finanza, Cristo Rey. Por eso, Señor, en esta mañana, Dios, te presentamos, Señor, nuestros diezmos y nuestras ofrendas delante de ti. Señor, agradeciéndote, Dios, Padre, por tu fidelidad, Dios, por lo grande que has sido, Señor, en esta semana, Dios, por proveer, Dios, el alimento, Dios, en nuestra mesa. Gracias, Señor, porque has reprendido, Dios, al devorador. Gracias, Cristo bendito, porque te has llevado, Dios, la ruina, la escasez, Dios, de nuestros hogares, Cristo bendito. Padre, en esta mañana, Dios, seguimos, Dios, declarando tu bendición. Señor, en esta mañana, Señor, seguimos declarando, Señor, tu prosperidad, tu finanza, Señor, Padre, en nuestras vidas, en nuestros hogares, Cristo. Padre, te damos gracias, Señor. Padre, en esta mañana te presentamos, Dios, delante de ti, Señor, lo que a ti te pertenece, Cristo bendito. Padre, lo presentamos delante de tu presencia, pidiéndote, Dios, que seas tú, Señor, mirando, Dios, con agrado, Señor, nuestras ofrendas, Dios, en esta mañana. Padre, disponemos primeramente nuestro corazón delante de ti para presentártelo, Dios, como ofrenda, Señor, agradable delante de tu altar, Señor, y te damos gracias, Cristo Rey. Gracias, mi Rey, por la bendición, Dios, que ha entregado a nuestra vida. Amén y amén. Les invito a que ofrenden esta mañana con alegría, con un corazón grato delante de los ojos de Dios. Gloria a Dios, aleluya. En esa mañana saludamos también a nuestra pastora, a nuestro pastor que se encuentra observándonos por las redes sociales. Dios bendiga también a cada una de las personas que están conectadas. Y en esa mañana, ¿cuánto creen que Dios va a hablar a sus vidas? Amén. Les invito a que coloquen sobre sus pies. Vamos a orar por nuestro hermano Edwin, que Dios ha permitido que traiga en esa mañana palabra de Dios. Padre, Señor, te damos gracias, Señor, por la vida de nuestro hermano Edwin. Señor, te ha placido, Dios, en esta mañana, Señor, que sea Él hablando, Señor, a tu pueblo. Te pido, Dios, que seas tú, Señor, trayendo ese rema, Señor, a cada uno de nuestras vidas conforme a la necesidad, Señor, que estamos, Señor, pasando, Dios, en este momento. Señor, seas tú tomando el control de su vida, de su mente. Señor, y que seas tú, Señor, hablándole, Dios, a tu pueblo por medio de su vida, Dios. Toma el control, Dios, de cada una de las palabras, Señor, que Él va a expresar en esta mañana. Señor, y lo colocamos, Señor, en tu mano, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Dios bendice a la iglesia en esta mañana, amén.
¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos estamos dispuestos en esta mañana también a recibir el mensaje que viene de parte de Dios? Y cada vez que el Señor nos da la oportunidad de poder compartir su palabra, creo que es más que una bendición, es un privilegio, es un gozo verlos a ustedes en esta mañana que siguen ahí valientes en la búsqueda y apoyando. Lo más importante es que usted y yo hemos entendido también en esta mañana la importancia de lo que podíamos de pronto leer esta mañana por ahí en un mensaje que nos enviaba nuestra pastora, y es no dejando de congregarnos, ¿cierto? Y sé que no son tiempos fáciles para algunos en muchas de las áreas de nuestra vida, pero sí estoy seguro, y es que cada vez que llegamos hasta este lugar y nos podemos reunir y compartir el mensaje que el Señor tiene de parte de Él para nuestras vidas, somos edificados. Y por eso en esta mañana sé que las personas también que están ahí en las redes sociales van a ser edificadas. Y sé que usted también en esta mañana ha venido anhelando esa palabra de parte de Dios, ¿cierto? Yo sé que usted no tenía quizás nada más por hacer hoy, dijo, vamos para la iglesia, ¿cierto? Yo sé que usted tenía hoy un propósito claro, y por ese propósito claro es que usted está aquí en este lugar en esta mañana. Vemos que nos faltan muchas personas, muchos de nuestros amigos de la membresía. Oraremos por ellos, pero en esta mañana quiero que compartamos un poco de la palabra. Y personalmente el tema del mes también ha sido de gran enseñanza. Si usted ha podido seguir ahí esos impactos por Facebook, los impactos que tenemos, igual los días miércoles, el día miércoles en nuestro tiempo de servidores hubo una palabra bien bonita para cada uno de nosotros. Y lo importante en esta mañana, y quiero ser enfático en ello, creo que cada vez que tengo la oportunidad lo hago, y es que la palabra o el mensaje que es enviado de parte de Dios, usted lo atesore. ¿Qué pasa cuando usted en tiempos antiguos, yo alcancé a vivirlo, qué pasaba cuando usted hacía esas cartas escritas, ¿no? Ya eso hoy en día difícilmente se ve. ¿Qué pasaba antes? Pongamos un ejemplo un poco más claro, quizás 40 años antes, cuando aún se escribían esas cartas y usted se las hacía llegar a esas personas, a esos amigos, familiares y demás. Estoy seguro que muchos de ellos guardaban esas cartas, ¿cierto? O aún así, si usted va y busca allá en el baúl de su casa donde guarda esas cosas antiguas, sé que va a encontrar una serie de escritos, ¿cierto? Esa es la palabra para nuestra vida, cada domingo, cada miércoles, cada martes, jueves. Es esa carta que el Señor nos ha enviado y nos dice, ponga ahí, Mauricio, Rocío, Daniela, y así cada uno, aquí le he enviado esta carta escrita a puño, para que usted y yo podamos realmente guardarla y atesorarla. Pero no la dejemos en el baúl, ¿no? Es diferente con la palabra. Usted recibe la carta y ¿qué hace? La lee, la analiza, dice, Señor, sí, esto sí está pasando, esto no. Esto es lo que voy a aplicar a mi vida y esto quizás estamos bien, ¿cierto? Entonces en esta mañana es una carta que el Señor ha enviado a cada uno de nosotros, y por eso quiero que compartamos un poco. Yo sé que usted es muy estudioso en la palabra, usted entre semana lee demasiado, igual que yo. Y que en esta mañana vamos a hablar de un personaje que es muy conocido para todos. Y vamos a hablar de Nehemías en esta mañana. Y he titulado en esta mañana el mensaje, Reconstruye, es el tiempo. Y estamos en nuestro mes de ¿cuándo segaremos? ¿Cuántos no nos hemos hecho esa pregunta? Yo creo que en muchas ocasiones nos la hemos hecho, ¿cierto? ¿Cuándo, Señor, voy a cegar esa familia que espero? ¿Cuándo, Señor, voy a cegar esas finanzas que estoy esperando? ¿Cuándo, Señor, voy a cegar ese ministerio que tanto he esperado y me has prometido? ¿Cuándo he de cegar? Y así, ¿cierto? Cada una de las preguntas que nos hemos hecho. Y por eso en esta mañana podía estudiar un poco acerca de la vida de Nehemías, y por eso el título en esta mañana de esta reflexión. ¿Usted sabe quién fue Nehemías? Si no lo sabe, le invito para que en casa también tenga la oportunidad de leer el libro de Nehemías. Son 13 capítulos únicamente. Pero lo que vamos a encontrar allí, que quiero que compartamos en esta mañana, es una enseñanza de gran valor para en estos tiempos. ¿Por qué digo en estos tiempos? De pronto nos hemos acomodado o nos hemos conformado con solamente mantener la pregunta de ¿cuándo cegaremos? Pero de pronto entendía de parte del Señor que ya es tiempo de que no nos preguntemos más. Y por eso el texto base para este mes, ¿cuál es? Ya lo debemos saber de memoria. No me lo vayan a poner aquí todavía en pantalla, por favor. ¿Ya lo pusieron? ¿No? Bueno. Pero ahí hay una pista. Pero de pronto los que están más atrás no alcanzan a ver. ¿Cuál es el texto de este mes?
Cada mes, ¿por qué tenemos un versículo? Esto no fue un capricho de la pastora que dijo, ay, vamos a hacer ahora una estrategia de que ponemos un título y ahí ponemos un versículo. No. Para de pronto los que no están familiarizados, quizás en redes también, y las personas que en esta mañana nos visitan, es que ese título de ese mes o ese tema está asociado a una palabra que lo explica de una manera clara, ¿cierto? La pregunta es, ¿cuándo segaremos? Dice para este mes en Gálatas capítulo 6, versículo 9, así que no nos cansemos de hacer el bien. Ahí está la respuesta. ¿Cuándo segaremos? Medite por un momento en esta mañana. ¿Se ha cansado o nos hemos cansado de hacer el bien? Usted va a decir, hermano, yo no mato, yo no robo, los mandamientos los cumplo, no hay problema. Pero hemos visto a través de la palabra que no es suficiente, ¿cierto? Que hay muchas características para llegar a ese hacer el bien, ¿cierto? Y dice la palabra, a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Eso dice nuestro tema, nuestro texto del mes, en Gálatas capítulo 6, versículo 9. Y en esta mañana, nuestro amigo Nehemías, le voy a relatar un poco la historia, quizás algunos ya la han leído, otros no, pero nuestro amigo Nehemías es un gran ejemplo que quiero en esta mañana que podamos atesorar, un ejemplo de perseverancia, un ejemplo de muchas veces haberse preguntado, ¿cuándo segaremos? Y le voy a contar un poco. El libro se divide en 13 capítulos y desde el capítulo 1 al capítulo 7 usted y yo encontramos una historia estupenda. Quiero que se vaya a esa historia en esta mañana. Si usted de pronto tiene su móvil o su tablet en su mano y eso lo está distrayendo, yo le invito a que lo deje de lado. No hay problema, la Biblia aquí tenemos una ayuda y en esta mañana le vamos a dar esa ayuda, valga la redundancia. Si usted tiene su Biblia física, qué bendición. ¿Por qué? Porque quiero que usted y yo entremos en esa historia de nuestro amigo Nehemías en esta mañana. ¿Y en qué consiste la historia? Arranca con que el amigo Nehemías era servidor del rey Artajerjes. Usted va a decir, ¿a mí qué me interesa quién es ese señor? Pues sí le va a interesar en esta mañana porque de ahí parte la historia, ¿sí? Y él hace una petición a su rey y estaba bastante conmovido por una situación que venía ya desde libros anteriores. Lo invito también para que tengan la oportunidad de leer Esdras, Nehemías. A mí, para poderme entrar en la historia, no me gusta hacerlo, pero me tocó imprimirla para poder entrar en ella. Porque de lo contrario, cuando a veces leemos así de, no se me pasa, lo leo de una manera general, no la logro entender igual. Entonces lo imprimí y dije, Señor, quiero entrar en esta historia y que tu pueblo mañana podamos, ayer decía, podamos entrar todos en la misma historia. Y remítase allí, estaba el rey Artajerjes, estaba uno de sus siervos, muy entendido, Nehemías, y se pone muy triste porque él sabía de la situación que habían vivido los judíos al ser allí retirados, expulsados de sus tierras, como de pronto no se le haga extraño lo que está sucediendo ahora, ¿cierto? Que hemos visto durante esta semana muchas noticias de este tipo, ¿cierto? Quizás otras en burla, otras una realidad quizás muy fuerte, pero no está muy lejana de lo que estaba viviendo allí Nehemías. Los pueblos habían salido de sus tierras porque habían sido azotados por todos los enemigos, y lo que hace Nehemías allí con el rey es estar entristecido, y esto que le estoy narrando lo encuentra en el capítulo 1, y él le dice al rey, permíteme ir y construir el muro. Y me gusta mucho este ejemplo en esta mañana, porque en este tiempo, en este mes de agosto, estoy seguro que todos hemos reflexionado y hemos pensado cuáles son esos enemigos que quizás han querido venir para seguir redundando en esa pregunta de cuánto segaremos, ¿cierto? Y lo vamos a ver un poco más allá adelante en la historia. Y me gusta mucho esta primera parte porque veo en Nehemías un espíritu de sujeción y de obediencia. Él no cogió su maleta y dijo, rey, hasta luego, me voy a construir el muro. No, quiero que vaya allí a Nehemías capítulo 1, versículo número 4. Y dice la palabra, Nehemías capítulo 1, versículo 4. Dice, cuando oí esto, ¿quién oyó eso? Nehemías. Me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo. Me acosté a dormir y luego salí. Sí, estamos ahí, ¿cierto? Sí, perfecto. Ayuné y oré al Dios del cielo. Y me gusta esta primera parte. Porque hoy en día cuando preguntamos al Señor cuándo hemos de segar, estamos esperando, y muchas veces asociamos el cuándo segaremos a tener una economía próspera, ¿cierto? Desafortunadamente. Pero vamos a ver a lo largo de la historia que Él no solamente cegó en bendición económica, sino cegó en una bendición de unidad en el pueblo, sí, y también cegó en ejemplo al pueblo.
Hay muchas maneras, iglesia, en que tú y yo podemos cegar, no solamente la parte económica. Y por eso aquí Nehemías, en la primera parte me gusta porque él dice, al ver esa situación, me senté a llorar y de hecho durante varios días estuve de duelo, ayuné y oré al Dios del cielo. ¿Cuál es tu posición cuando haces la pregunta a Dios de cuándo has de cegar? ¿Tu posición es de esperar a que el Señor solamente haga? Señor, tú sabes la responsabilidad que tienes. ¿O tu posición es como la de Nehemías, que lo primero que hizo, ¿qué fue? Ayunar y orar. Uy, no, hermano, ayuno, eso ya pasó de moda. Estamos en el siglo XXI, hermano. El ayuno era para el Antiguo Testamento. Eso ya lo hemos aprendido en repetidas ocasiones, ¿cierto? Y el ayuno sigue vigente porque es el proceso, es el tiempo en el que tú y yo doblegamos esa carne, doblegamos todos esos gustos, ese tiempo que quizás no dedicamos al Señor. ¿Para qué? Para entrar allí en el secreto con Él, ¿cierto? El ayuno no es solamente para que de pronto adelgacemos un poco. Ayuda. Pero el ayuno es para que si ves que algo está quitando ese primer lugar o vemos que está quitando ese primer lugar, vayamos allí y tomemos ese tiempo de ayuno. Leí a través de la palabra la importancia de lo que hizo Nehemías en primero orar y ayunar. Él hubiese podido decir, Señor, allí a su rey, dame el permiso de ir y no haber hecho nada, ¿cierto? Pero lo primero que encuentro en la historia de Nehemías es que él se preparó en ayuno y en oración. Si tú estás esperando en esta mañana o en este tiempo una respuesta de cuándo vas a cegar y no tienes tiempo de ayuno y oración, estás perdiendo el tiempo. Suena fuerte decirlo porque vas a decir, Señor, pero yo voy a la iglesia, yo diezmo, mejor dicho, yo leo la Biblia todos los días. Pero acá hay dos secretos grandes y es que primero, para pedirle al Señor que nos guíe en esa respuesta de cuándo hemos de cegar, debemos ¿qué? Orar y ayunar. ¿Cuánto tiempo pasó en esta semana en ayuno y en oración? No lo vaya a responder. Piense por un momento. Hermano, no ayune. Tiene una oportunidad en esta semana que empieza. Hermano, no ore. Preocúpese. Algo pasa. Y muchas veces pensamos, quizás como lo vamos a ver en Nehemías, que la respuesta del Señor va a llegar sin hacer nada. Y acá él me muestra, Nehemías me muestra en esta primera parte, que él ayunó y oró ¿a quién? Al Dios del cielo. Y dijo, versículo 5, oh Señor Dios del cielo, me gusta mucho esta oración. Si a veces tú y yo sentimos que las palabras son las mismas en la oración, que te invito a que tomes la palabra. Toma la palabra, hay múltiples oraciones allí y esta es una de ellas. Guárdala ahí en tu memoria. Dice Nehemías, y dije, oh Señor, Dios del cielo, Dios grande y temible, que cumples tu pacto de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos. ¿Le gustaría decirle eso al Señor? Sería chévere, a veces le decimos lo mismo, ¿no? Señor, gracias por el día, gracias por el alimento. Sí, es importante. Pero yo estoy seguro que si usted con un amigo o de pronto hasta con su pareja siempre le dice las mismas palabras, ¿qué pasa? No sucede, ¿cierto? ¿Qué tal todos los días usted diciéndole lo mismo? Para eso tuviésemos ya la tecnología y los robots que podrían repetir quizás una misma información, muchas oportunidades. Pero cuando entramos allí en la presencia, presencia del Señor y le decimos palabras que salen de nuestro corazón, como lo decía aquí Nehemías, le decía, Dios grande y temible, que cumples tu pacto de amor inagotable. ¿Usted cree en ese pacto de amor inagotable del Señor? ¿Usted está seguro que ese pacto de amor inagotable fue al momento en que allí fue su Hijo a la cruz y dio su vida por usted y por mí? Si ese pacto inagotable no lo tenemos seguro, probablemente vamos a seguir con la pregunta de cuándo cegaremos. Y yo espero que este mes, al día 31 de agosto, el día 1 de septiembre, tengamos un cambio de mentalidad. En que ya le preguntamos al Señor cuándo cegaremos, pero a lo largo de la palabra, el 1 de septiembre, tú y yo podamos entender la manera en que el Señor nos va a guiar para recibir esa cosecha. Yo sé que hemos esperado por años muchas cosas, ¿cierto? Respuestas, promesas. De pronto nos hemos cansado de esperar y decirle, Señor, pero ¿cuánto más? ¿Cierto? ¿Cuánto tiempo estuvo el pueblo de Israel rondando por no hacer caso? 40 años. Todavía no llegó allá, ya casi. Pero pienso por un momento y digo, Señor, quizás han sido muchos años en donde no he adoptado una posición como lo hizo Nehemías. En que primero, antes de ir a lo que Él nos ha llamado, ¿qué hago? Ayuno y oro, ¿cierto? Y continúa la palabra diciendo, me gusta esta oración, dice, escucha mi oración. ¿Usted le pide al Señor que escuche esa oración o solamente se sienta a orar y
el Señor que se quede ahí esperando. Muchas veces hablamos y hablamos y no permitimos que Él hable a nuestra vida, ¿cierto? Y ahí es donde somos afanados y no encontramos la respuesta a ¿cuándo segaremos? Entonces el Señor le está diciendo aquí a Nehemías le está diciendo al Señor, perdón, escucha mi oración, mírame y verás que oro día y noche por tu pueblo Israel. Día y noche, no eran 15 minutos. Confieso que hemos pecado contra ti y me gusta lo que hace Nehemías. No era un tipo egoísta. Él perfectamente hubiese podido orar por él, como nos pasa a veces a muchos, ¿cierto? Muchas veces somos egocéntricos en querer solamente orar por nuestras necesidades cuando nuestros familiares, amigos, conocidos tienen muchas más necesidades que las que tenemos nosotros, ¿cierto? Y todavía le preguntamos al Señor, ¿cuándo segaremos? Voy a nombrar esta pregunta muchas veces en este día. ¿Por qué? Porque esa pregunta se la hacemos al Señor sin entender, como lo hacía aquí Nehemías, que él oraba de día y de noche por ese pueblo. Confesaba que habían pecado, ni siquiera era el pecado de él se incluía dentro de él, no decía, confieso Señor que ellos han pecado, confieso que mi hermano mire cómo es de pecador, no. Él se unía en ese clamor, ¿cierto? Entonces, me gusta mucho hasta el versículo 9, ya usted lo va a hacer en casa porque en esta mañana por el tiempo corre. Y usted lo va a hacer en casa y es que va a leer esa oración. Se la recomiendo, del versículo 4 al versículo 9. Y básicamente lo que está orando al Señor ahí en Nehemías es diciéndole y pidiendo y preparándose para salir a la reconstrucción de los muros. Qué gran experiencia la que me muestra Nehemías a través de la palabra, iglesia. ¿Por qué? Él primero se preparó, ahí en el capítulo 1 usted lo va a encontrar, hizo una oración poderosa donde le decía al Señor, oraba por todos los que lo habían quizás lo habían perseguido y pedía al Señor la guianza para la tarea que él iba a hacer. Qué gran tarea, reconstruir los muros. Por naturaleza, Nehemías era un gran estratega. Usted va a decir, ¿pero eso qué es? Cuando usted le pregunta al Señor, ¿cuándo segaremos? Se queda pensando siempre en lo mismo, dinero, dinero, dinero. Le cuento que nuestro amigo Nehemías, cuando le preguntaba al Señor en su momento, ¿cuándo segaremos? Él lo primero que estaba pensando era en la libertad del pueblo y de poder reconstruir esos muros para que los enemigos no entraran allí a esos lugares. Ese era el propósito. Él hubiese podido pensar en su naturaleza humana, voy a reconstruir los muros y ¿qué voy a hacer? Como vemos hoy en la actualidad de pronto en nuestra nación. ¿Voy a ganar qué? Dinero, ¿cierto? Un contrato ahí bien, una buena tajada. Pero me gusta mucho la forma en que empieza la historia y usted lo va a poder lo puede ir allí a estudiar en la palabra, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4, Nehemías desarrolla todo su estrategia de reconstruir el muro. ¿Y por qué el título en esta mañana de reconstruye? Si estamos preguntando al Señor cuándo segaremos, tú y yo no creemos que hay muchas áreas en nuestra vida que tenemos que reconstruirlas para que finalmente el Señor nos permita recoger esa cosecha. ¿Qué pasa si la cosecha está en un lugar donde la tierra no es fructífera? No va a haber frutos. O la tierra está dañada, o los químicos que se utilizaron no fueron los mejores, no va a haber un fruto, ¿cierto? Y lo veo aquí en la historia de Nehemías porque él le preguntaba al Señor, ¿cuándo segaremos? Y la respuesta estaba en que él iba a segar al momento de que terminara la tarea que él le había enviado. El Señor lo había enviado allí a Nehemías y él muy diligentemente lo hizo, como de pronto tú y yo lo hacemos en esta mañana de llegar hasta este lugar, ¿cierto? El Señor nos llama y nos dice, Edwin, su compromiso es el domingo a las X horas en su casa de Reibé. Ay, Señor, no, hoy, ¿cómo hoy? Señor, ya, hoy es el día del paseo, hoy es el día de la familia, ¿cierto? Pero he entendido también que para todo hay un tiempo. Y acá la historia de Nehemías me lo enseña también. ¿Y que hubo tiempo? Usted vaya al capítulo número 2, ¿cierto? Y va a encontrar el trabajo que tuvo que hacer Nehemías para ir a empezar o llegar al lugar donde iba a ser la reconstrucción de los muros. Y me gusta mucho porque fue una persona discreta. Se fue por allá así escondidito para que no lo vieran, porque si los enemigos lo veían, les estoy contando la historia, lo veían, ¿qué iban a hacer? Iban a comenzar a conspirar contra él para evitar que él llegase a la reconstrucción de los muros. ¿Les suena familiar? Cuando usted y yo tenemos un proyecto y quizás lo ventilamos así a todos y después no sale, ¿qué pasa? ¿Cierto?
sentimos ese dedo juzgándonos de por qué no se dio. A veces en situaciones de nuestra vida tenemos que ser prudentes, tenemos que ser reservados para ir allí a la presencia del Señor y que Él sea quien nos apruebe esos proyectos. Y me gusta ver acá la historia de Nehemías en el capítulo 2 porque narra de manera detallada cómo llegó allí hasta este lugar, pero desafortunadamente cuando llegó al lugar habían tres amigos, bueno, dos que eran los más, estaba leyendo la historia de estos dos amigos y fueron los que más generaron oposición. ¿Cuándo cegaremos? Y esos dos amigos, ¿quiénes eran? Bien conocidos, y nuestra pastora los menciona a veces en repetidas ocasiones, ¿no? Que entre nosotros no haya un Sanbalat y un Tobías. Allí en el capítulo 2, versículo 10. ¿Por qué? Porque muchas veces hasta en nuestra propia familia, con nuestros propios amigos, estamos rodeados de probablemente de Sanbalat y de Tobías. ¿Quiénes eran estos dos personajes? Si usted de pronto no ha llegado allí a la historia. Eran dos opositores. Y quiero que vaya allí a la palabra capítulo 2, versículo 10 y dice: ahora bien, cuando Sanbalat, el horonita, y Tobías, el oficial amonita, se enteraron de mi llegada, de la llegada de Nehemías, ¿qué pasó? Se alegraron, se molestaron mucho porque alguien había venido para ayudar al pueblo de Israel. Imagínense eso. Dos líderes de diferentes tribus allí se levantaron porque sabían que alguien iba a venir en ayuda del pueblo de Israel. ¿Les suena familiar también? Cuando alguien ve que usted quizás le está yendo bien y se levantan y dicen, pero ¿cómo así? Ni va a la iglesia, no diezma. Y a veces nos sentamos en esa silla de escarnecedores, dice la palabra, a juzgar, ¿cierto? Pero aquí encuentro dos personajes que me llevan a meditar en que en nuestra vida y a llegar a esa respuesta de cuándo cegaremos, pueda que estén ahí impidiendo que recibamos esa cosecha. Piense por un momento en su vida, ¿quiénes pueden ser esos Sanbalat y esos Tobías? Puede ser el tiempo, o puede ser quizás un amigo, un familiar que le está quitando, le está restando a esa bendición que el Señor tiene preparada para usted. Y me sorprende la actitud aquí de nuestro amigo Nehemías, porque él los identificó, pero tenía tan claro cuál era su proyecto que él no se detuvo por eso. Él siguió su tarea y su proyecto de reconstruir los muros. ¿Y qué pasa allí en el capítulo 2? Salieron estos personajes y comenzaron a cuestionarse, molestaron, dice la palabra, de por qué iba a llegar este personaje a ayudarlos. No. Y de pronto quiero traer una similitud a esta situación. Y de pronto vemos hoy muchos de de las personas de otros países cercanos que migran hacia acá, ¿cierto? Y era la situación que estaba viviendo también allí en la historia de Nehemías. Y quizás alguien en ese proceso de migración se levantó y dijo, yo les quiero ayudar. Era Nehemías. Y se levantaron todos los personajes negativos como Sanbalat y Tobías y dijeron, no, ¿cómo hace usted? ¿Por qué les va a ayudar? Ellos están bien así. Y pensaba por un momento, ¿qué nos ha impedido cegar? Si han sido Sanbalat o han sido Tobías en nuestra vida, ¿cierto? O simplemente es que no queremos recoger la cosecha. Están las dos posiciones. O está Sanbalat y Tobías o finalmente es que no lo queremos hacer. Entonces me gustaba mucho ver acá en la palabra y poder entender que a nuestra vida van a llegar siempre esos opositores que no quieren que realmente recojamos la cosecha. Esos opositores que se levantan y lo vemos en este capítulo 2, hicieron toda una estrategia también para dañar la tarea que venía haciendo Nehemías. Y Nehemías, muy astuto, los confrontó en un momento y les dijo, ok, ¿cuál es la situación de por qué ustedes quieren impedir que yo venga a ayudar al pueblo de Israel? ¿Cierto? Y la respuesta de ellos es que, se la estoy parafraseando, la encuentran en el capítulo 2, dice, ellos están contentos en la manera en que viven. ¿Usted y yo estamos contentos en la manera que vivimos? Piénselo allá en el secreto. Usted va a decir, sí, quiero esto, quiero lo otro. No solo piense en su parte personal, familiar, piense en su parte también espiritual. ¿Está contento con lo que usted está viviendo en la actualidad en esta época de su vida espiritual?
Y me gusta mucho la manera en que Nehemías los confrontó. Y después de pasar esa molestia, esa burla, porque lo narra en el capítulo 2, versículo 19, dice que también se burlaron. Le decían, usted va a construir esa muralla con esas piedras y eso se le va a caer. ¿Cuántos Zambalá y Tobías han llegado a decirte eso también cuando tú y yo tenemos un sueño? ¿Cierto? Usted, ay, ¿cómo va a conseguir eso? Una casa imagínese, o el trabajo que usted de pronto anhela y sueña, ¿cierto? Y por eso entendía de parte de Dios que, iglesia, este es el tiempo de reconstruir, ¿sí? Venimos de un tiempo de pasar unos años difíciles en cuanto a toda esta pandemia que se dio, y eso trajo consigo muchas otras cosas que nos confrontaron. Yo sé que así fue, o personalmente así pasó, y sé que este es el tiempo de reconstruir ya esos lugares donde el Señor va a depositar esa cosecha. Yo lo creo así. ¿Y por qué lo creo así? Porque el Señor también, a través de su palabra, y lo podíamos leer en esta mañana, a su debido tiempo, y nos ha venido hablando de diferentes maneras, de que ese es el tiempo. ¿Usted lo cree así? Es el tiempo de que usted y yo seguimos no solamente economía, de que usted y yo seguimos amor el uno por el otro. Es el tiempo de que seguimos la unidad en la familia. Es el tiempo de que seguimos y recuperemos y reconstruyamos ese respeto entre los padres, entre los hijos y los padres y los hijos. Es el momento en que reconstruyes si de pronto hemos dejado de lado ese enamorar a nuestra pareja, ¿cierto? Es el momento de que tú y yo reconstruyamos ese altar personal en lo espiritual. Por eso te decía hace un momento, ¿cuánto tiempo pasas en semana o pasamos en semana en la búsqueda? ¿Y por qué hago tanto esta pregunta en esta mañana y de pronto suena insistente? Porque definitivamente si tú y yo no vamos allí a ese tiempo y oramos y ayunamos, probablemente los lugares donde vamos a depositar la cosecha, te enseña la palabra, son lugares ¿qué? Rotos, y la bendición se va. Por eso si tú y yo no estamos preparados como lo hizo Nehemías cuando fue allí a la reconstrucción de los muros, vamos a perder ese gran proyecto que el Señor ha empezado en ti y en mí. Y en esta mañana me gusta, quiero rescatar que hubo acciones en Nehemías que nos deben traer hoy una esperanza, iglesia. ¿Has perdido la esperanza ya después de esperar tanto tiempo? ¿O has perdido la esperanza de decir, Señor, cuántos años en la misma situación y no veo una respuesta? Déjame decirte en esta mañana que la historia del amigo Nehemías me enseñó algo cuando esa pregunta es latente también en mí, y la repito en múltiples ocasiones cuando voy allí al secreto en el Señor. Y el Señor me hacía entender a través de esta historia que lo primero que yo debo hacer y que tú y yo debemos hacer para encontrar la respuesta a ello es pensar si hemos tenido un plan siempre listo. Piensa por un momento, ¿siempre has tenido un plan? Para preguntarle hoy al Señor, ¿por qué tanto tiempo y todavía en lo mismo? ¿Siempre has tenido un plan? ¿O de pronto has esperado a lo que el Señor quiera darte? ¿Y por qué lo entendía? Porque veo en la vida de Nehemías que él tenía ese plan claro. Y el resultado allí en el capítulo 7 al final, cuando él dice, después de pasados 52 días, hemos terminado la reconstrucción del muro. Es como cuando usted empieza a construir su casa. Y usted dice, en 3 meses voy a acabar. Y el último día, ¿usted qué hace? Hasta asado, ¿sí o no? A veces. Saca todo ese asador ahí al frente si tiene, o en su azotea, y hace ¿qué? Un asado festejando que terminó. Y me imaginaba al amigo Nehemías en esta situación, y él tenía un plan claro, iglesia. Muchas veces nos ha faltado el plan, ¿cierto? Hemos ido por la vida quizás solamente esperando, ¿qué, Señor? ¿Qué pasa? No hay respuestas. ¿Y nuestros planes cuáles han sido? No lo sé, Señor. Pero más allá de eso me gusta es que en la vida de Nehemías, el plan que se desarrolló fue el plan de Dios, no fue el plan que él tenía.
¿Cuál era el plan de Dios en la vida de Nehemías? Llevarlo allí y liberar de la cautividad a todo ese pueblo. ¿Cómo sería? Le cuento un poco ya, adelantándome al final de la historia, que cuando reconstruyeron los muros, personas que se habían ido y que habían sido exiliadas de ese lugar, regresaron y dormían en la calle con el solo hecho de poder estar seguros dentro de las murallas que habían construido. Increíble. Después de haberse ido, regresaron a ese lugar creyendo en que el plan que el Señor había enviado a Nehemías se había cumplido de inicio a fin. Y pensaba por un momento y le decía, Señor, ¿pero a qué me quieres llevar con tener un plan? Y pensaba, oiga, si a veces entramos en proyectos en nuestra vida espiritual, económica, familiar y no tenemos un plan. Nuestro plan es trabaje y hágale, eche para la cuenta para ver si puede hacer el plan. ¿Cierto que a veces nos convertimos en eso? Pero el Señor acá me muestra que Él tenía siempre, Nehemías tuvo el plan tan claro que lo desarrolló en 52 días, imagínense. 52 días para construir esos muros. No era una tarea fácil. Si tiene oportunidad, entre también a internet y puede ver algunos videos de cómo fue la reconstrucción de los muros. Tremendo. Eso era prácticamente gran parte de una ciudad donde estaban haciendo esa muralla para cercar el ingreso de todos los enemigos. Y dice la palabra allí en el versículo número 11. Dice, Señor, te suplico que escuches nuestra oración, pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre. Las oraciones de Nehemías me siguen dando gran enseñanza. Dice que para su vida también lo serán. Y te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor del rey. ¿Usted le ha pedido al Señor éxito también? ¿O no? Usted le dice, Señor, que sea lo que venga hoy. Si sigue el mismo trabajo, le hacemos. Yo estoy seguro que todos los que estamos acá en este lugar y las personas que están en redes, hemos pedido en algún momento que tengamos ese éxito que viene de parte de Dios, ¿cierto? ¿Qué es? De pronto naturalmente tener una buena posición, luchar por los sueños, ¿cierto? No todo es nuestra economía. Y yo creo que llegamos a un punto de nuestra vida donde nos damos cuenta que el dinero ya es necesario, pero es más importante cuando realmente puedes disfrutar esa vida que el Señor te ha dado, ¿cierto? ¿Qué pasaría si tuviésemos muchos millones, muchas cuentas y no tuviéramos salud? Y es lo que vemos hoy, ¿no? Y eso lo entendía también a través de la historia de Nehemías. Él solamente le pedía éxito al Señor, no en su parte económica. Le pedía eso para ir y dirigir a esas personas. Poniéndome de pronto en la parte central de la historia, él llega allí a ese lugar y ¿qué hace? Están todos ustedes y yo les voy a decir hoy, estas 3 personas van a ir a reconstruir el muro de la parte izquierda. Ustedes 4 van a ir a reconstruir el muro de la parte derecha. Les dio instrucciones claras. Y esto me gusta de la vida de Nehemías en la actualidad. ¿Por qué? Porque muchas veces no tenemos claro a qué es que nos ha enviado el Señor. ¿A qué te ha enviado a ti? Y a mí. Hay un gran mandamiento que es el más importante, creo yo. ¿Cuál es? Es uno, sí, predicarlo, pero antes hay uno más importante. Antes de ir a predicar. ¿Amar a qué? ¿Sobre qué? Sobre algunas, sobre todas las cosas, ¿cierto? Dice la palabra. Y ahí seguidito de esa ordenanza nos dice, ama a tu prójimo como. Imagínense la tarea que tenemos para reconstruir nuevamente ese amor. Y entendía también a través de esta historia que ese plan que tuvo Nehemías, me gusta mucho que él le decía ahí en esta parte, Señor, que yo tenga éxito, dame la victoria, le decía allí Nehemías, que yo pueda conseguir lo que necesito de parte allí de ese rey para que me conceda ir a hacer esta labor. Él buscaba únicamente un bien común, no buscaba un bien propio, iglesia. Y es algo de lo que sufre mucho la humanidad hoy en día. Y quiero ser insistente también en ello. Y es que buscamos el beneficio. Desde que yo esté bien no hay problema, al hermano que mire a ver que se lo cargue el Señor porque no sabemos qué más hacemos, ¿cierto? Pero cuando entendemos y le decimos, Señor, qué diferente sería si primero pensamos de una manera como lo hacía el Señor. ¿Qué hacía cuando Él salía con sus discípulos? Él no solamente pensaba, no, venga, sentémonos que yo voy a comer, ustedes me esperan un ratico ahí. Creo que no lo hizo, ¿cierto?
Él en todos sus planes pensaba de manera colectiva y así lo hizo acá Nehemías, pensó de manera colectiva y tenía un plan. Iglesia, es tiempo de que tú y yo tengamos un plan claro. No importa si tienes 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, los años que tengas. Lo importante es que tú tengas un plan claro de qué es lo que quieres para recibir la respuesta de parte de Dios de cuándo has de cegar. Pero si tu plan es no tener un tiempo de ayuno y oración, de pronto el plan no está bien enfocado. Y lo vemos a través de la palabra en esta mañana, ¿cierto? Entonces, por eso les hacía esa pregunta. ¿Tienes un plan? Iglesia, personas que están ahí conectadas en Facebook a través de la transmisión. ¿Tienes un plan? ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu plan de aquí al año 2022? En tu parte espiritual. No, hermano, seguir que esta silla número 15 siempre será la mía. Nadie me la va a quitar, ya que están ahí numeradas. ¿Cierto? Si tu plan es seguir en esa misma posición, si tu plan y mi plan es ese, de pronto el plan no está bien enfocado. Porque veo a través de la palabra cómo el plan del Señor es que nos esfuerza para que busquemos reconstruir nuevamente todas esas áreas en nuestra vida que no están bien. Si tu finanza no está bien, piensa por un momento cuál ha sido tu plan. No, mi hermano, ¿cómo así que mi plan? Recibo X y me gasto Y y Z. ¿Cuál va a ser mi plan, hermano? ¿Pagar? No puede ser tu plan tampoco. Porque también he entendido y lo he podido experimentar de parte de Dios en estos años en que el Señor me ha dado la oportunidad de trabajar, en que cuando tenemos un plan y decimos, Señor, en tantos años yo quiero tener tanto. ¿Y qué vas a hacer para ese plan? No, Señor, quedarme sentado esperando. Busquemos ahí en las fuentes de empleo. No. El Señor siempre nos lleva a ir y buscar ese plan, pero Él nos respalda cuando podemos entrar en ese tiempo de búsqueda y se los puedo testificar en esta mañana. Y el Señor nos lleva así por ese plan. Primero te dice, ok, ¿cuánto estás dispuesto o estás preparado para administrar? Tanto. Yo creo que todavía no estás en ese proceso. Y no crees de pronto, iglesia, en esta mañana que en muchas de las áreas de nuestra vida es que no estamos preparados con ese plan claro para que el Señor nos bendiga y por eso seguimos preguntando, ¿cuándo cegaremos? Pero hoy hay una esperanza y es que a través de la palabra y de la historia de Nehemías vas a ver una respuesta grande. Y es que ese plan que de pronto te preguntaba si lo tienes en esta mañana, ese plan debe empezar en tu vida con una afirmación. Y la afirmación es que ese plan en tu vida debe ser la que narra la palabra y dice allí en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 10, versículo 14 y 15. Ahí está la pauta para ese plan que tú y yo podemos tener. Y dice la palabra, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Es una pregunta. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? Ahí lo mencionaba Yolima esta mañana, ¿cierto? Si el plan no está claro, una de las preguntas que de pronto el Señor nos hace en esta mañana es, bueno, ¿y a cuántos has alcanzado? Ay, Señor, pero ¿qué me va a preguntar eso si yo sigues preguntándole por lo otro? ¿Cuánto tiempo he dejado de recibir, de no ver la bendición, de ver quizás de pronto a mi familia un poco en dificultades? Y la primera pregunta que el Señor nos hace a través de ese plan es, ¿y cómo oirán sin saber quién les predique? Y me confrontaba mucho esta palabra porque de pronto ya en este tiempo, como todo es de pronto tan cómodo, y coincido en ello con nuestra pastora, ya si usted quiere congregarse, se sienta en la sala de su casa y pone su televisor. Y me estoy congregando, hermano, yo estoy recibiendo la palabra. Es bastante cómodo, ¿cierto? Gloria a Dios por cada uno de ustedes que en esta mañana están en este lugar y bueno, también las personas que por tema de distancia no lo pueden hacer o que están en otros países y se conectan en a su casa RIB. Pero al todo volverse de esa manera tan cómoda, el que tú y yo le prediquemos a otra persona, ¿qué ha pasado? ¿Ha ido a qué? A un segundo plano, ¿cierto? ¿O a cuántos de pronto has pensado en esta semana compartir este mensaje? O más allá, no lo compartes tú, y hermano, es que a mí eso me da pena, la verdad me da pena. Yo donde trabajo, estudio, nadie sabe que yo
ni cristiano ni sus denominaciones. Por eso en esta mañana esa primera pregunta que el Señor nos hace frente a ese plan que tú y yo, si lo tenemos o no, es ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y me gusta la respuesta de Nehemías, porque él sí fue uno de los que dijo, envíame a mí. Y esa de pronto es la pregunta en esta mañana. ¿Tú estás dispuesto en esta mañana a tener ahí un compromiso muy personal con el Señor de decirle, envíame a mí? ¿O no, Señor, envía al hermano que de pronto él tiene más tiempo? Yo estoy seguro que si en esta mañana el Señor nos llamara también a hacer esa reconstrucción en nuestras vidas, lo primero que tendríamos que decirle al Señor es que envíame a mí. Y es un tiempo donde se hace más clara y más notoria la palabra de que la mies es mucha. Ustedes no se imaginan en este tiempo cuánta necesidad hay en las personas de escuchar el mensaje de Dios, de conocer un Dios diferente, no tanto una religión, de conocer realmente un Dios que transforme, que cambie, que los abrace, que los ame, que entienda las diferencias de cada una de las personas. Y es lo que él podía ver aquí en Nehemías. Cuando él comenzó a distribuir la tarea así entre todas esas personas, había de todo. Podía leer ahí en la palabra. Estaban todas las familias representadas, de todos los tipos. Y él lo que hizo fue darles, ¿qué? Una instrucción. Para que al final, en 52 días lograra cumplir ese propósito. Y en esta mañana de pronto quiero llevarte con algunas reflexiones a que pienses en algo, iglesia, y es que ¿te has preguntado también qué Dios ha visto en ti y en mí? Yo me lo he preguntado. Yo a veces le digo, Señor, pero van, no sé, 30 años probablemente de estar conociéndote. Y hoy de pronto pienso y digo, Señor, ¿tú qué has visto en mí? ¿O qué viste en mí? Dice, creo que una canción, ¿tú qué viste en mí para llamarme? Y es la pregunta que me hacía también me hago en esta mañana, y es que, Señor, ¿tú qué has visto en mí? Y yéndome a la historia que tenemos en esta mañana, esa pregunta se la hacía Nehemías en su oración. ¿Qué Dios vio en Nehemías? Y lo primero que el Señor vio en Nehemías es que él reaccionó de una manera, reaccionó correctamente porque sabía la autoridad que venía de parte de Dios, obedeció. Y yo le decía, Señor, tú viste en mi obediencia, pero en esto y en esto y en esto todavía me falta bastante. Eso lo ha visto el Señor en ti y en mí también. ¿Qué más vio el Señor en Nehemías? Vio un corazón de servicio. Ay, cómo nos hace falta a veces, iglesia, ¿cierto? El servicio no es solamente de que de pronto estés en un grupo de trabajo en esta casa, no. El servicio es como lo mencionaba hace un momento. ¿Qué servicio haces llevando este mensaje a los diferentes lugares y personas que necesitan escucharlo? Y eso también lo vio el Señor en la vida de Nehemías, que tenía un corazón de servicio. Puedes ir allí al capítulo 2, versículos 5 al 9. Ahí el rey le pregunta, oye, ¿cuánto tiempo vas a estar afuera haciendo la tarea que me has solicitado? Le responde, no le especifica cuánto tiempo, pero aquí el Señor, lo primero que él ve en Nehemías es que tiene un corazón de servicio, que estaba dispuesto realmente a aceptar esa autoridad y que pensó no pensó en ser servido, sino en servir a otros. Esta frase me gustaba. ¿Tú has pensado en eso también en la actualidad? Cuando te preguntas, ¿cuándo cegaremos? ¿Te has preguntado si de pronto en ocasiones quieres es que seas servido y no servir? Es algo de lo que vio el Señor en Nehemías para darle esa respuesta a la pregunta de ¿cuándo has de cegar? Y me gustaba mucho estudiar un poco acerca también de los rasgos de la vida de Nehemías, porque la conclusión después de leer toda esta historia es que el Señor lo que espera hoy en día de su casa, de su pueblo, es que muchos tengamos el corazón de Nehemías. Y es que el proyecto que Él nos ha dado, vayamos y lo desarrollemos basados en el plan de Dios
Y ya lo vimos en esta mañana cuál era ese plan de Dios, ¿cierto? Y por eso esos rasgos me parecen interesantes que usted piense en esta mañana y usted vaya chuleando ahí en su memoria. Vaya sacando ahí en su mentalmente porque quizás no tiene de pronto una agenda en esta mañana, o si la tiene, hágalo. Y piense en esas características de Nehemías, si usted las tiene en su vida, usted y yo las tenemos, para poder realmente reconstruir en este tiempo. Y es que Nehemías tenía un deseo, una meta, una visión. Y hablábamos hace un momento de un plan. ¿Cuál es su meta? En, no sé, un año. ¿Cuál es su visión en un año? ¿Usted lo ha pensado? O mencionaba hace un momento, de pronto usted y yo nos hemos convertido en que pasa la vida y solamente decimos lo que vaya llegando, Señor. O usted ya se propuso algo claramente para que el Señor lo conozca y usted le diga allí en oración y ayuno: Señor, mi visión en el 2022 de Edwin Ruiz es esta. ¿Estás de acuerdo, Señor? O yo el 2022 no sé qué será, hermano. Esperemos a ver si pasa la pandemia o seguimos igual. Ese rasgo y esa característica de Nehemías en esta mañana nos debe llevar a meditar. ¿Qué pasaba? ¿Qué más? Nehemías sentía un compromiso para cumplir, para terminar lo que había empezado. ¿Qué inició o qué iniciamos que no hemos podido quizás terminar? Muchas cosas, ¿cierto? Yo pensaba ayer por un momento y decía: Señor, pero es que tantos propósitos que nos hacemos, o qué pasa allí en enero cuando usted y yo hacemos esa lista. Y hoy evaluamos y decimos: Señor, pero no he podido cumplirlo. No hay un plan claro para esa reconstrucción. ¿Qué otros rasgos me parece importantes que podamos rescatar de la vida de Nehemías? Y uno importante, y es que tenía una habilidad de seleccionar buenos amigos y personas. Esto es necesario hoy en día, iglesia. Si tú y yo nos rodeamos de personas con las cuales podemos crecer en nuestra vida espiritual, social, familiar, el Señor va a traer, como lo hizo allí en la vida de Nehemías. Lo puedes ver también en el capítulo 2, versículo 12, que él se rodeó. Vamos allí a la palabra, capítulo 2, versículo 12. Y dice allí que les contaba cómo él fue de manera oculta allí para empezar el propósito que el Señor lo había enviado a la reconstrucción de los muros. Dice: me escabullí durante la noche y llevando conmigo unos cuantos hombres, no le había dicho a nadie acerca de los planes que Dios había puesto en mi corazón para Jerusalén. No llevamos ningún animal de carga con excepción del burro en el que yo cabalgaba. Imagínense, bastante discreto, ¿no? Se llevó a los hombres que él había confiado, pero no les había comentado del plan de Dios. Es como si usted le dijeran hoy: vamos, que nos vamos a ir a otra nación, usted va a ir conmigo. ¿Y usted qué es lo primero que va a preguntar? ¿A qué nos vamos, cierto? Pero estos hombres sabían quién era Nehemías y por eso lo siguieron. Otro rasgo de la vida de Nehemías que me sorprende es que confió en Dios siempre para suplir esa necesidad. Usted y yo confiamos en Dios siempre, póngalo ahí en mayúsculas en esta mañana en su mente. Usted y yo confiamos siempre en Dios cuando tenemos una necesidad, ¿o no? O confiamos de pronto más en el amigo, en el hermano, o nuestra confianza realmente no está puesta en él en este momento. Puede pasar, ¿no? A veces llegamos a etapas de nuestra vida donde la confianza no está puesta en Dios. Y este es un rasgo en esta mañana de la vida de Nehemías que nos debe llevar a reflexionar. Y finalmente, entender todos estos rasgos de la personalidad de este gran personaje en la vida del Señor, me llevan en esta mañana a una gran conclusión, iglesia, y es que, como lo mencionaba al inicio en el título, ¿cuál es el título? Reconstruye, es el tiempo. ¿Y qué vas a reconstruir? Si de pronto piensas por un momento cómo está tu hogar, si hay áreas en casa que todavía no están del todo bien, ¿qué hay que hacer? Reconstruye, ¿cierto? Es el tiempo.
Si hay situaciones en tu vida personal, allí donde dice una canción, donde nadie te ve en la intimidad. Si hay cosas allí que tú y yo sabemos que no están bien, ¿qué tenemos que hacer? Reconstruir, ¿cierto? Reconstruir, ¿qué? Lo bueno. De pronto, si estabas dedicando mucho tiempo a esa situación que te aparta del Señor, no la reconstruyas porque te está apartando de Él. Si lo mismo pasa en tus finanzas, y particularmente hay algo que nos sucede, y es que entre más el Señor de pronto nos da esa bendición, más nos olvidamos de ser obedientes a Él, ¿cierto? Si hay algo mal en las finanzas, que no están dando del todo bien, en tus diezmos, en tus ofrendas, evalúalo. Hay que reconstruir. Si la semana que pasó tu búsqueda no fue el tiempo que esperabas y que el Señor realmente estaba ahí como a la puerta, yo siento que en este momento el Señor está cada semana como que ahí golpeando y dice, no sé, Elber o Daniel o Ofelia, estoy acá listo para dialogar contigo. Y muchas veces se queda ¿qué? Golpeando, porque de pronto el cansancio, las distracciones, el trabajo nos apartan de realmente reconstruir eso que el Señor quiere que podamos allí formar. Él quiere que tú y yo formemos en nuestra vida ese estandarte, esos muros, como lo hizo aquí Nehemías, para que cuando lleguen esos enemigos, que ¿cuáles son esos enemigos? La pereza, la falta de paciencia, ¿cierto? La incredulidad en estos tiempos. Señor, ¿será que eso sí es verdad? Vaya a la palabra. Es la mejor fuente que tú y yo podemos encontrar. Pero si todo eso está para reconstruir y todavía estamos de pronto en casa esperando, sentados en la cama o recostados, esperando a que el Señor haga un milagro, yo sé que Él lo puede hacer, pero Él está esperando a que tú y yo abramos la puerta cuando Él nos llama a ese tiempo de búsqueda. Sí te invito para que en casa estudies y leas ese libro de Nehemías. Para mí fue una historia sorprendente. Saber cómo lo hizo allí, saber que en medio de la reconstrucción de esos muros también se cansaron. No crean, no, eso todos trabajaron como hormigas, sí, pero llegó un momento en que él tuvo que dividir, unos cuidando los muros y otros construyendo, porque era tanta la inseguridad de sus enemigos, Sanballat y Tobías, de lo que habían enviado, que les tocó dividirlo, y claramente pues el trabajo se hacía mayor. De pronto pueda que hoy tú y yo seamos de esos que estamos en el bando de, Señor, estoy quizás sin fuerzas. Pero lo más importante es que estamos en esta mañana aquí diciéndole, Señor, en medio de todas mis limitaciones, dificultades, enfermedades, porque sé que también en el pueblo hay enfermedad, aquí estamos con el fin de ¿qué? De reconstruir, porque es el tiempo. Y si aplicamos esta palabra, iglesia, al final de este mes de agosto, ya empezando septiembre, que les decía que es de pronto, es mi expectativa más de manera personal, que quizás a nivel de la iglesia, y es que cuando terminamos un mes y podemos reflexionar de este tema, el 1 de septiembre podamos ya tener una luz, una respuesta clara. ¿No te pasa a veces que pasan los temas y como que, Señor, pero ¿qué me quieres enseñar? ¿Cierto? A veces como que pasan los meses y hacemos un alto y decimos, Señor, estamos en el mes de ¿cuándo segaremos? Y pienso por un momento en cuándo segaremos, y el Señor me reconfirma, reconstruye, es el tiempo. Yo te invito a que te pongas en pie en esta mañana, por favor. Y demos un tiempo en esta mañana para que el Señor traiga a memoria. Yo sé que a lo largo del mensaje, y es algo que el Señor pone en mi corazón en esta mañana, en este tiempo, y es que sé que a lo largo del mensaje tú has estado pensando muchas cosas. De pronto han sido muchas situaciones en las que has podido pensar, traer a memoria. Pero sí es el tiempo para que tú y yo hagamos un alto en esta vida agitada de afanes. Y en esta mañana cierres allí tus ojos y pienses en qué es necesario reconstruir
y piensa también en esta mañana, pídele ahí en tu oración al Señor que te guíe en cuál sería ese plan. Si no hay plan, pídele que también te lo revele, que te enseñe cómo tienes que hacerlo. Pero permítele al Señor en esta mañana, permítele a nuestro Dios que Él sea quien ministre, quien hable, quien confronte, quien restaure en esta mañana. Tú y yo somos llamados a ser ese Nehemías en casa, en el lugar donde tú y yo trabajamos, estudiamos, en la iglesia. Somos llamados a ser ese Nehemías. Señor, yo te doy gracias en esta mañana por tu presencia que es real en este lugar. Y podemos pensar, Señor, tantas cosas en este día y hemos podido meditar, oh Dios, en tu palabra en esta mañana y en ese gran ejemplo allí de Nehemías, sabiendo todo, Padre, lo que revelaste allí en ese plan que tenías para su vida. Y hoy nos das la oportunidad, Señor, de pensar y de traer a memoria lo que hay en nuestras vidas que tenemos que reconstruir, porque estoy seguro, Señor, sin lugar a duda que es el tiempo de reconstruir, Dios. Es el tiempo, Señor, de que tomemos una decisión y probablemente, Señor, estás esperando hace mucho tiempo, tocando ahí a la puerta de cada uno de nosotros, revelarnos, Señor, ese plan y esa manera en la cual debemos recibir esa respuesta de cuándo cegaremos, oh Dios. Pero sé en esta mañana, a través de tu Espíritu, que has venido ministrando a cada vida, has venido, Señor, llevándonos a pensar, a reflexionar. Nos has confrontado, Señor, en muchas de las enseñanzas de este personaje, y podemos decirte en esta mañana, Señor, que necesitamos más y más de ti, Señor. Yo estoy seguro que en esta mañana, Padre, tu pueblo abre sus labios ahí, Señor, en esa oración que hace y empieza, Padre, reconociendo la necesidad que tenemos de parte de ti, reconociendo esa necesidad, esa dependencia que tenemos tuya en todo, Señor, lo que hacemos, en los planes, en los proyectos, en las situaciones de esta vida que, Padre, en muchas de los momentos nos separan de conocerte, de entender el llamado que has hecho. Yo te pido, Señor, que en esta mañana esta palabra sea hincada en nuestros corazones, sea una realidad y nos lleves a reconstruir en nuestras vidas, Señor, eso que la oruga, Señor, y todos, Señor, esos enemigos allí en nuestra vida, quizás ese Zambalá, ese Tobías, han dañado en nuestros corazones. Todos los que han venido a dañar, a destruir, Padre, hoy los traemos, Padre, en esta oración, los bendecimos. Porque podía entender también a través de la palabra que eso es lo que nos llamas, oh Dios. Amar a nuestro prójimo aún en medio de todas esas diferencias, Señor. Gracias, Señor, porque en esta mañana nos recuerdas que tú nos amas tal cual como somos, Dios. Con defectos, con virtudes, con aciertos, con desaciertos, con todo, Señor, lo que tenemos, tal cual nos amas, oh Dios. Y sé que a tu pueblo has hablado en este día y esta palabra, Señor, ha sido sembrada en una tierra que produce fruto. Así lo creo en esta mañana, Dios. Por probar su fidelidad, es la forma en que proveo toda mi
necesidad, hasta su vida derrama por probar su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real, en mi vida y caminar, me basta su fidelidad. Es su forma de cuidar cada paso en mi andar, no importando a dónde llevará, por probar su fidelidad, fidelidad, su fidelidad. Gracias, Cristo. Tan profunda, tan real, A pesar de mí, Señor, en mi vida y caminar, me basta su fidelidad. levanta tu voz y dilo. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real, en mi vida y caminar, me basta su fidelidad. Gracias, Señor, por amarnos con profundo amor, como nadie más lo puede hacer. Gracias por ser incondicional a pesar de nuestra infidelidad, Señor. Ayúdanos a entender que solo tú nos satisfaces. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real, en mi vida y caminar, me basta su fidelidad. Y si para terminar usted y yo levantamos nuestras manos y le decimos: fidelidad, su fidelidad, tómanos en tus brazos, oh Dios, tan profunda, tan real, en mi vida y caminar, me basta su fidelidad, me basta su fidelidad, me basta su fidelidad. Damos gracias a Dios por este tiempo, amén. Sé que su vida y mi vida en esta semana han sido también fortalecidas, llenas de esas nuevas fuerzas, que nos espera una semana de bendición. Recuerden que estamos igualmente en nuestros tiempos de impacto de RIB los días martes y jueves en Facebook.
El día miércoles estamos los servidores de impacto. El día viernes estamos en Que Lo Sepa la Calle, allí en Instagram. Nuestros niños el día sábado, importante. Si tienen niños conocidos, familiares, invítelos para que se conecten allí en sus clases, y el domingo nuevamente en este lugar. Iglesia, una semana de bendición, una semana donde cada uno podamos seguir reconstruyendo y recibiendo esa respuesta de cuándo hemos de cegar. Una feliz tarde y bendición.